Tengo el placer de presentar a Pedro Herrero Piñeiro, que nos va a hablar sobre la invención, la controversia de Leibniz y Newton por la invención del cálculo. Pedro Herrero es licenciado en matemáticas, doctor también en matemáticas, hizo su investigación en geometría convexa y, bueno, y sigue manteniendo, ha estado trabajando muchos años aquí en esta facultad y, bueno, ahora está en el Instituto IES Beñeján, y, bueno, y se dedica actualmente a temas de investigación de historia de las matemáticas basadas principalmente en el siglo XVI, XVI-XVII, ¿de acuerdo? Y bueno, ya es la enésima, no la enésima, pero la quinta, la sexta vez que pasa por este atril. Y bueno, porque ya llevamos del orden de unas 12 o 14 ediciones de estos ciclos de historia de las matemáticas. Bueno, y nada más. Espero que disfrutéis mucho, porque él es un orador, digamos, experimentado. Ha dado conferencias en multitud de institutos, aparte de las que ha dado aquí, en multitud de institutos de la región de Murcia, e incluso allende la frontera y hablo de la Vega Baja, la Vega Baja de Segura, también ha hollado esos terrenos. Y nada, espero que disfrutéis mucho, que seguro va a ser así. Muchas gracias. Muy bien. A lo mejor sí. Bueno, se va solo cuando lo deje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Siempre dicen de uno en estas cosas, esto es como en los obituarios, ¿verdad? Siempre se habla bien del muerto. No van a hablar entonces, pues, en este caso, y más Antonio, que somos amigos. Que he puesto esa cara porque es que he visto aquí 3 antiguos alumnos del Instituto de Fuente Álamo que no me había dado cuenta que habían entrado y pues les tengo un cariño especial. Entonces, al verlo ahí, muchas gracias. Bueno, a ver, he dicho antes, como estamos un poco en familia y jugamos en casa, que no quería que viniera Salva, pero justo todo lo contrario, porque pues sabe él que le tengo un cariño especial, porque él sí sabe de esto y seguramente sabe más que yo. Entonces, pues claro, cuando hablas de cosas como esta ante alguien que sabe más que tú, pues siempre estás un poco cohibido. No es el caso porque ya con los años estoy a punto de cumplir 64 años y ya cada uno va perdiendo, cada vez va perdiendo más la vergüenza y sobre todo el pudor. No hay ningún caso. Bueno, a ver, elegir, yo no soy especialista en el cálculo infinitesimal, ni he trabajado de forma, en mi investigación en historia de las matemáticas, como ha dicho Antonio, pues tampoco se centra en el cálculo infinitesimal. Lo que pasa es que como a uno le da por leer cosas, pues ahora estaba leyendo cosas sobre el cálculo infinitesimal, sobre cómo surgió, y pues al final, como vuestro vicedecano, como todos los años, nos pidió esto, pensé en José María Almira y no os voy a engañar. Yo quería que viniera otra persona, cuyo nombre no voy a decir, pero las circunstancias a veces pueden, ¿no? Y por un problema familiar pues, no pudo venir. Y entonces digo, bueno, pues como uno peca siempre de atrevido, pues digo, no voy a dejar esto, entonces voy a hacer yo algo de lo que estaba leyendo entonces. A ver, pero voy a procurar que esto no sea una chapuza, sino todo lo contrario, porque me parece un tema muy interesante. Hay muchas cosas de que hablar aquí, muchas. Porque yo os he puesto en el título la agria controversia sobre el descubrimiento o invención. Ya aquí tenemos un motivo de debate, ya la semana pasada surgió de nuevo, es decir, surgió con José María Almira, es decir, las matemáticas son invención o son descubrimiento. Hay una tesis doctoral que una tal Camino Cañón defendió de la Universidad de Comillas hace cerca de 30 años, cuyo título era ese: matemáticas, invención o descubrimiento. Yo la leí entonces
y la conclusión era la misma que al principio. Pues que no sabemos qué es, que algunos inclinan. Lo que sí que en este tema, sí, las matemáticas y la historia de a mí me parecen muy importantes. Creo, los que me han oído decir cosas, casi siempre digo lo mismo, porque siempre defiendo el conocimiento de la historia de las matemáticas. Y además en los estudiantes de grado en matemáticas. Porque vamos aprendiendo una colección de resultados muy bien estructurados, ¿verdad? Concatenados, empezamos definición, hipótesis, teorema, demostración, ejercicio, ejemplo, contraejemplo, definición, y así vamos construyendo un cuerpo de doctrina muy bien estructurado. Bueno, sí, debió haber una mente privilegiada que los que estáis que vamos, diseñó de pe a pa el análisis matemático 1. Entonces, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Yo que explicaba aquí topología, pues una de las últimas cosas de la evolución de la topología es la definición de espacio topológico. Pero la mayoría de los teoremas fuertes de continuidad ya se manejaban mucho antes de que en el siglo XIX con Cauchy se estableciera la definición epsilon delta de continuidad, ¿verdad? Que supongo que todos lo habéis visto ya, ¿verdad? Bueno, entonces hay muchas cosas de las que hablar aquí. Desde el rigor, desde la intuición, lo que sí, a mí dice sí, tienen las matemáticas mucho de humano, porque desde el concepto, desde el uno, sí, el uno ya es una abstracción. El uno no está en la naturaleza. El concepto de número uno es una abstracción de la mente humana para hacer algo. Sí que no vamos a hacer una definición ¿verdad? de la aritmética de piano, pero sí que tengo el uno, se lo aplico a este señor, pero lo aplico también a una silla, a una vaca o a un ternero. De modo que, claro, a partir de ahí, pues hay mucho que hablar sobre esto. Bueno, en todo caso, lo que os he puesto ahí es la controversia, ya lo han dicho antes, fue básicamente entre Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Mi pronunciación alemana es que es de lo profundo de la selva negra. Y entonces a lo mejor los que sabéis alemán pues os suena un poco raro, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es una especie de dialecto que, ¿verdad? Bueno, a ver, lo que tenéis aquí es el título del método de fluxiones y series infinitas. A ver, la traducción al inglés, porque la primera edición era en latín, pero la traducción al inglés se publicó prácticamente a la vez. Y esto es de Newton, y esto es el título del artículo que Leibniz escribió en 1684, como veis, nuevo método, está en latín, de máximos, mínimos, las tangentes, etc. Donde se inicia lo que es el cálculo infinitesimal. Bueno, vamos a ver. A ver. Esto. Necesitamos... No sé por qué no va. Debería. Sí, ¿verdad? Ahora, ya ves. Mira, Ahora sí. A ver, como os he dicho que no era un especialista, hay más, pero os cito aquí a dos catedráticos de matemáticas españoles. Uno es Antonio José Durán, que es de la Universidad de Sevilla. Y es un hombre que ha dedicado mucho tiempo a trabajar en esto. Y pues una de las cosas que escribió fue este librito, La polémica sobre la invención del cálculo infinitesimal, en el que publica la traducción que yo ahora dentro de un rato os comentaré, sobre un texto de Newton y otro de Leibniz, del final de sus vidas, donde los dos entran a saco el uno contra el otro, por la propiedad sobre la invención del cálculo infinitesimal. Pero además os voy a enseñar otra cosa que no me resistió a traer, que es, para mí, que es una joya. Esto es una edición, no sé si algunos la conocéis, que publicó hace unos años la Real Sociedad Matemática Española, auspiciada, bueno, de la mano de Antonio Durán. Esto es, os lo voy a enseñar así, pero cuidado con tocar. Esto es un facsímil del análisis de Newton de las fluxiones, de uno de los 4 o 5 textos que publicó Newton sobre esto. Está en latín. Y esto es
yo os confío, no he leído cosas, porque meterse esto entre pecho y espalda necesito uno más tiempo que yo no tengo. Pero esto es la traducción con comentarios de, entonces, si alguno tiene el capricho y tiene tiempo, pues es interesantísimo. Hay más cosas. Este Miguel Martín, que es de la Universidad de Granada, tiene un trabajo que está accesible en la red sobre los orígenes del cálculo infinitesimal y está, a mi juicio, muy bien y muy accesible. De unas charlas que dio sobre historia con más detalle de lo que vamos a hacer hoy aquí, ¿verdad? Este libro, por cierto, por si tenéis, está accesible también en una web que hay por ahí que se llama Libros Maravillosos, también está accesible. Bueno, por hablar de personas que saben de esto más que yo. En esta casa también, como os he dicho, yo creo que Salva sabe mucho más y conoce esto bastante más que yo. Pero bueno, yo, como es que ya mis hijos ven muchas series, aunque yo soy de otra generación, yo voy a hacer como las series, vamos a empezar a hacer un spoiler. ¿Hasta dónde llegó la controversia y el enfrentamiento? Alguno Antonio Durán en algún momento dice una guerra sobre este conflicto. Pues yo voy a poner un ejemplo, como una especie de spoiler. Un reto a nuevo. Ese que tenéis ahí es Johann Bernoulli, el menor de los Bernoulli de aquella época, que era una fiera y que además debía ser un tío absolutamente histriónico, y entonces publica en junio de 1696, en esta revista publica un problema. El problema es este, esta es la traducción. Él dice, dados dos puntos A y B, en un plano vertical, ¿cuál es la curva que traza un punto sobre el que actúa únicamente la gravedad, que comienza en A y llega a B en el menor tiempo? Es decir, ¿cuál es la trayectoria, el camino que le tengo que diseñar a una bolita que la pongo en A y que quiero que llegue a B en el menor tiempo posible? Esta curva tiene un nombre y se llama, bueno, yo no sé si decir braquistócrona o braquistocrona. Pero bueno, la curva braquis en griego es menor y crono de tiempo, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que acompaña, este texto es el que aparecía debajo, en el texto en latín dice, yo, Johann Bernoulli, me dirijo a los matemáticos más brillantes del mundo. Nada es más atractivo para las personas inteligentes que un problema honesto y desafiante cuya posible solución les otorgará fama y permanecerá como un monumento de la vida. Siguiendo el ejemplo de Pascal, Fermat, etc., espero ganarme la gratitud de toda la comunidad científica planteando a los mejores matemáticos de nuestro tiempo un problema que pondrá a prueba sus métodos y la fuerza de su intelecto. Si alguien me comunica la solución del problema propuesto, lo declararé públicamente digno de elogio. Y dio un plazo. Acompañó esto de un plazo. Esto fue en junio de 1696, como veis aquí a la derecha, y el plazo expiraba el 1 de enero del año siguiente, de 1697. El 1 de enero finalizó el primer plazo. Y solo había llegado la solución de Leibniz. Como estamos en familia, no puedo decir si esto es verdad, pero en algún lugar he visto escrito, y dicen las malas lenguas, que la solución de Leibniz era la solución que ya había encontrado Bernoulli. Pero se la había pasado para que la reescribiera, porque Johann Bernoulli era un ferviente partidario de Leibniz, en lo que se refiere a la polémica del cálculo infinitesimal. Solo llegó la de Leibniz, y Leibniz sí que le pidió por escrito que ampliara el plazo. Y él aceptó. Dice, y ahora veré, aceptó, hay un texto anterior, pero bueno, por resumir, ahora veré quién ataca esta excelente y dificultosa cuestión y quién la domina finalmente. Pero hasta ahora vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la polémica del cálculo infinitesimal? Ahora bien, esto yo lo he puesto ahí, lo del negro es lo mío, es una andanada. Y pongo entre comillas, anónima porque escribe. Tampoco os han parecido resolver nuestro extraordinario problema, incluso en los que presumen de ello, esto va a alguien, que mediante métodos especiales no solo han penetrado los más hondos secretos de la geometría, aunque sus áureos teoremas,
que ellos piensan que nadie conoce han sido publicados por otros hace mucho tiempo. Se refiere a Isaac Newton, claramente. Es una andanada a Newton, porque ya lo propuso pensando en Newton. Pero Newton no había mandado ninguna solución, ni nadie más, solo lo de Leibniz. El caso es que, fijaos, esto es bastante después del cálculo infinitesimal, del comienzo del cálculo infinitesimal. De modo que decir, ¿hasta dónde llegó el enfrentamiento? Pues hasta 1697, el cálculo infinitesimal, estamos hablando en torno a 1670, donde todavía hay un enfrentamiento y te reto a que tú hagas esto si es que eres capaz. Bueno. En mayo de 1697 acabó el segundo plazo. Bueno, y ahora vamos a empezar con lo que yo quería contar hasta ahora sobre esta ley. ¿Y qué pasó con la solución de la brachistocona? Lo veremos, lo dejamos para el final. A ver, yo no he tenido que elegir qué cuento y cómo cuento esto, ¿no? Y no me he resistido a situarlo en el contexto histórico, porque me parece muy importante. Mirad, en Europa, a lo mejor digo alguna cosa un poco exagerada, pero desde el siglo V que empieza la Edad Media hasta el siglo XV que acaba, hay un vacío cultural considerable. Sí. De hecho, los textos clásicos griegos son traducidos al árabe en torno al siglo IX y al siglo X, pero no al latín. ¿Qué quiere decir eso? Porque el latín era la lengua, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa eso? Pues que hubo un abandono. De hecho, hay algunos que dicen, los textos griegos vuelven a entrar en Europa por el estrecho de Gibraltar, cuando la conocida como invasión árabe, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. No vamos a entrar en esas polémicas de los... es a partir del siglo XV cuando pues algunos matemáticos empiezan a trabajar y a mirar, ya empieza la sociedad europea a abandonar la Edad Media y a mirar manuscritos que sí que aparecen en las bibliotecas vaticanas y que habían estado ahí. Pues el año pasado sí conté algo sobre la aritmética de Diófanes. Y ahí os contaba cómo... el caso es que, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué empezamos? Yo os he titulado ahí el extraordinario siglo XVII. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XVII? Pues el siglo XVII es, bajo mi punto de vista, uno de los siglos de avance más espectaculares en las matemáticas y en la ciencia en su conjunto. En matemáticas, yo me atrevo a decir que la cosa empieza justo, bueno, un poquitín antes, en 1591, cuando este señor, François Vieta, lo conoceréis, en mi opinión, había que considerarlo más, publica... aquí tenéis una imagen del librito, publica In Arten... Bueno, ahí tenéis el texto, el que quiero leer, no lo voy a, porque mi pronunciación latina también es complicada. Bueno, él dice, y fijaos, a ver, ¿qué es lo que hace en el arte? Introduce el simbolismo. Oiga, es que ya venían utilizando símbolos antes para las cantidades reconocidas. Pero básicamente, ¿qué hace Vieta? Pues que no solo introduce símbolos para las cantidades conocidas, sino también desconocidas, perdón, sino también para las conocidas, con lo cual introduce parámetros en las ecuaciones. ¿Y qué le permite eso? Obtener soluciones generales. No resuelve 3x cuadrado más... No, sino ax cuadrado y entonces obtiene soluciones generales. Es absolutamente optimista. No se parece para nada del simbolismo que utiliza François Viet al que utilizamos ahora. Es solo, hay alguna reminiscencia, porque el álgebra evoluciona rápido. Pero claro, dice, el arte analítico, él era absolutamente optimista. El arte analítico, que es lo que él dice, que por cierto, argumenta en el prólogo que vuelve al tipo de análisis de los griegos, al análisis clásico. Él vuelve a mirar con el rigor de la matemática griega de Euclides, Arquímedes, pero con unas nuevas herramientas que están encontrando. El arte analítico, dotado en último lugar con sus tres formas, no voy a entrar en esto, cetética, porística y exegética, afirma para sí mismo, pero fijaos la frase del tipo, el mayor problema de todos, que es no dejar ningún problema sin resolver. Está tan entusiasmado de lo que está haciendo, lo que está consiguiendo hacer, que piensa que el nuevo lenguaje algebraico, que es
el que estudiamos ahora de las X, de todo lo que estáis estudiando, el lenguaje de las matemáticas es el álgebra, ¿verdad? Ese lenguaje empieza a madurar aquí. Él dice, esto que estoy haciendo me va a permitir resolver todos los problemas. Evidentemente tenemos muchos problemas sin resolver, pero el optimismo que tenía ahorita es encomiable. Solo un comentario. El álgebra empieza a seguir. Os he citado a Erigón, que es menos conocido, pues porque uno de nuestros compañeros pues ha hecho una tesis doctoral sobre este matemático. Y todavía va más allá, Pierre Erigón. Pierre Erigón, en 1634, dice en su texto, que es este que tenéis aquí. A ver, la edición de Erigón es espectacular, porque es a dos columnas, latín y francés. Ya empieza a escribirse en lenguas vernáculas. Se va abandonando el latín. Pero fijaos lo que dice. He inventado, eso es lo que pone ahí, un nuevo método de hacer las demostraciones. Breve, comprensible y sin el uso de ninguna lengua. Sí. Si estudiáis las matemáticas como yo las escribo, da igual que usted hable latín, italiano, francés, inglés o alemán. Con esto se puede. Es verdad que introduce ese símbolo. Lo que pasa es que uno de los problemas es que el aparato simbólico es tan complicado, que no resulta rentable aprenderte ese simbolismo. Entonces, pues ahí se quedó. Otro de los que en aquella época estamos poniendo las bases de la evolución, fue René Descartes. En 1637 publica la geometría, que es una aplicación de su discurso del método. Y ahí surge la geometría analítica y ya empieza a utilizar el lenguaje algebraico de una forma muy potente. Está madurando, el lenguaje algebraico está evolucionando hasta ponerse en aproximadamente 40 o 50 años de forma muy parecida a como lo utilizamos ahora. Esto no quiere decir que no hubiera detractores. Si alguno estuvo el curso pasado, ya con el lenguaje algebraico, la aritmética de Diofando que Fermat se estudia es la de un tal Bachet, y Bachet la escribe en latín y sin recursos algebraicos. El autor que nosotros hemos investigado, que es Yasso Zanan, en un manuscrito que estaba perdido, pues sí que utiliza el lenguaje algebraico. Y podemos compararlo y ver la evolución que eso va a suponer. Bueno, bien. Otra cosa del siglo XVII, que igual no sabéis. Esas son las dos primeras, la tercera no sé si es la tercera, pero las dos primeras son las dos primeras revistas científicas como las al uso hoy, que se publican en Europa y en el mundo, ¿verdad? La primera que se publicó es Le Journal des Savants, en Francia. El primer número se publica el 5 de enero de 1665. Esta revista tiene vocación de imperio. Quiero decir, hay trabajos de anatomía, de geografía, muchos de teología y de matemáticas. El 6 de marzo del 65, muy poquito después, se publica los Philosophical Transactions de la Royal Society de Inglaterra. Sí, es que esto está cambiando ya. Ya hay revistas donde publicamos como se publica actualmente, monografías. Y en 1682, por lo que he podido saber, cogiendo como modelo la revista francesa, en Alemania se publica el Acta Eruditorum, que aunque no la publica Leibniz, sí que está auspiciada por Leibniz. Detrás está Leibniz. Bueno, a ver. Y en esto surge el cálculo infinitesimal. A ver, ¿por generación espontánea? Pues la respuesta es no. La respuesta es no. Porque ya había habido intuiciones, al menos en mi opinión, fijaos, en torno al 200 y pico antes de Cristo, y un poco antes, tenemos el método de exhaustión. Yo digo exhaustión. No sé, porque he visto en otro sitio exhaustión, pero a mí me gusta exhaustión, porque me parece que te lo oí a ti, y estoy muy de acuerdo, porque me suena a exhausto, es decir, agotando. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno. Yo hice una consulta a la RAE. Ah, sí.
Yo también diciendo. y es válida, ¿ok? Pues, si quieres que diga la verdad, no me acuerdo lo que dijeron. Pero vamos, la buscaré. Pero a mí me da igual. Dijeron Lo que dijeran, nada de nada claro. nada de cosas. Bueno, y Arquímedes también lo utiliza. Bueno, si en alguna ocasión Salva tiene un trabajo preparado que, aunque lo ha contado en esta casa, pero hay generaciones nuevas, sobre la cuadratura de la parábola, que me parece una delicia y que a lo mejor podríamos decirle que el curso que viene la repitiera, porque vosotros os aseguro que es espectacular. No por Salva, sino por Arquímedes. En fin, bueno. En torno a 1600 y pico está el método de los indivisibles de Cavalieri. Ahora os comentaré un poquito de cada uno, muy breve. Pero es que Roelbach, Fermat o Wallis trabajan algo más los indivisibles. No sabemos qué es eso, ni falta. ¿No? El método de los máximos y mínimos de Fermat también está delante. Y las tangentes de Barrow y alguna cosa más. Son cosas, intuiciones, digamos, que se están haciendo sobre lo que sería después el cálculo infinitesimal. Yo os he puesto ahí la frase de Newton de he crecido a hombros de gigantes porque no es por generación espontánea. Probablemente, en mi opinión, y esto sí que no va a ninguna parte porque es la opinión de un cualquiera, ¿verdad? Que sin la intuición de estos dos grandes genios, seguramente a lo mejor habría tardado más. Pero no fue, de pronto una mañana se levantó Newton y dijo, ¡oh! El cálculo infinitesimal. Eso realmente no ocurre. Yo os quiero comentar algunas cosas para que veáis que ya había intuiciones. Fijaos, este es bueno, yo le he puesto teorema, pero para que veáis cómo se aplicaba básicamente, digo, muy intuitivamente, el método de exhaustión. Arquímedes, en la medida del círculo, calcula el área de un círculo. Y entonces lo que dice es, el área de un círculo de radio R coincide con el área de un triángulo rectángulo de altura R y base la longitud de la circunferencia. Y la demostración, bueno, esto es en lenguaje actual, pero las ideas es lo que nos interesa, ¿verdad? Arquímedes hizo una doble reducción a la suma. Entonces, Arquímedes dijo, supongamos que el área del círculo es mayor que el área del triángulo. Lógicamente, entonces, la diferencia entre las áreas es un número positivo. ¿De acuerdo? Arquímedes sabía que si inscribía un cuadrado en un círculo, ya tenía una aproximación del área, muy burda, pero una aproximación del área de la circunferencia. Claro, si lo que hacía es coger los puntos medios del lado del cuadrado y proyectarlos sobre la circunferencia y construía el octógono, tenía una mejor aproximación del área de la circunferencia. Él sabía hacer. Claro, no estaba teniendo el problema de inscribir polígonos que eso es otra cosa. Yo parto de un polígono y voy duplicando los lados. De aquí no hay problema. Entonces, fijaos, claro, si ahora hago lo propio con los lados del octógono, tengo, no sé cómo se diría, 16 lados. No sé cómo se diría. Es el rojo. Y ya tengo una mejor aproximación. Y así los que quieren. Y entonces él dijo, yo puedo obtener un polígono Q sub n de manera que el área del polígono es más pequeña que la del círculo, pero la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono es más pequeña que el número diferencia entre el área del círculo y el área del triángulo. Es decir, el área del triángulo tiene que ser menor que el área del polígono, que tiene un número par de lados. ¿Qué necesito? 32 polígonos, los que sea, ¿vale? Bueno, pero el perímetro del polígono es más pequeño que la longitud del círculo simplemente porque está inscrito, ¿de acuerdo? Y además, la apotema del polígono, esto es el lenguaje actual para que lo intentamos y no tirarnos aquí demasiado tiempo, es más pequeña que el radio del círculo. Con lo cual, el área del círculo es del polígono es el perímetro por la apotema partido por 2. Como el perímetro del polígono es más pequeño que el del círculo y la apotema es más pequeña
que el radio, resulta esta desigualdad. Y esto es precisamente el área del triángulo. Tenía eso, pero ahora tengo... No, ¿dónde está? Aquí. Tenía esto, pero ahora tengo lo contrario. Conclusión. No puede ocurrir que el área del círculo sea menor que el área del triángulo. A ver, no me voy a entretener aquí porque si no, no hay tiempo. Pero el caso 2 es suponer lo contrario. Y entonces, en lugar de partir de polígonos inscritos, lo que hace es coger polígonos circunscritos. Y de la misma manera llega a una contradicción. Como el área del círculo no puede ser mayor que el área del triángulo, pero tampoco menor, conclusión, tienen que ser iguales. A ver, ustedes han visto ya la propiedad arquimediana. ¿Esto no les suena a la propiedad arquimediana? Tengo un número real, o sea, aquí hay, al menos intuitivamente, una especie, me atrevería a decirlo con todo el cuidado, de paso al límite. No es, pero... Bueno. Cavalieri, un comentario sobre... Os he puesto ahí una animación. Cavalieri concebía... A ver, porque voy muy rápido, esto hay que afinar un poco más, ¿verdad? Pero voy a para entenderlo. Concebía una figura plana como una unión de segmentos cortados a lo largo del... Entonces, ¿cómo concebía? Así, lo que os he puesto en la animación. La superficie, en este, ¿qué es? Pues fijaos, un recorrido, voy llenando a base de segmentos, voy llenando la superficie plana. Y a partir de ahí, surge el método de los indivisibles, que también, como veis, claro, hay infinitos segmentos. También tenemos, no entraremos en más detalles con esto, ¿verdad? Y sí que una de las cosas más conocidas es el método de los máximos y mínimos de Fermat. A ver, yo os he puesto aquí porque igual no lo habéis oído hablar, pero no lo conocemos, uno de los problemas de Fermat para que veáis qué tipo de método y cómo ahí también hay... Si estiro un poco, puedo escribir casi una derivada. Sí. El problema es dividir un segmento AC por un punto E, de manera que el producto de AE por EC, es decir, el rectángulo que tiene esta base y esta altura, dice, sea máximo. ¿Vale? Entonces, esto es, lo que he cogido aquí es la traducción. Los trabajos de Fermat, Fermat era un jurista, no era un matemático, al uso. Y sus trabajos los publicaron sus hijos después de que él muriera. Entonces, esto es la traducción que hizo a principios del siglo XX, o finales, no me acuerdo, Berecke, Paul Berecke. Yo creo que fue a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Hizo una traducción de los trabajos de Fermat. Entonces, esto es lo que él pone como traducción del... Llamaremos, os voy a poner. A ver, llamaremos a una... Eso es la instrucción de Fermat. Llamaremos a una incógnita al eliminar, maximizar o minimizar, según el problema. Puede tener una, dos o tres dimensiones. A ver, ¿qué significa una, dos o tres dimensiones? A ver, en aquella época seguían manejando lo que llamamos la ley de los homogéneos. La ley de los homogéneos quiere decir que yo no puedo igualar cantidades que van al cuadrado con cantidades que van al cubo, porque los cuadrados se refieren a superficies y los cubos a volumen. Entonces no puedo hacer. Ya Descartes empezó a hacer trampa. Bueno, por llamarlo de alguna manera, porque él dijo, vale, si yo quiero hacer x igual a y al cuadrado y no me dejan, lo multiplico el x por 1. Y ya está. Esto es muy utilizado. De hecho, esa unidad no le ponen 1, le ponen una L, representando la unidad y funcionan con eso. ¿Vale? Pero bueno, por eso él habla de según sea el problema. Si el problema es plano, es un problema de áreas. Si el problema es sólido, es un problema de volúmenes. Y si es lineal, es un problema de una dimensión. Bueno, entonces, fijaos, dice, elegiremos una incógnita. Se escribirá con expresiones algebraicas en A, la cantidad a maximizar o minimizar. En verde es lo que yo sé. A ver, como tengo que definir, partir de este segmento, la longitud será B. Vale, la que sea, B. Y entonces, lo que yo quiero es ver lo que vale A y por tanto lo que vale B menos A. Si tomemos AC como B,
y sea A uno de los segmentos. El otro, lógicamente, será B menos A. De modo que el producto que yo quiero hacer máximo es A por B menos A, AB menos A al cuadrado. ¿De acuerdo? Él sigue las instrucciones generales que da para resolver estos problemas. Son, a continuación, se sustituirá A por A más E y se expresará la cantidad en términos de A y de E. Fijaos, ahora tomamos A más E en el primer segmento y, por tanto, el segundo será B menos A menos E. Entonces, lo que cambio es A por A más E. Ese es el producto anterior cuando pongo A más E en lugar de A. Si lo desarrollo, me sale eso. Y entonces dice, se adigualarán. No utiliza la palabra se igualarán, sino adigualarán. Y él, ese término, dice que quiere hablar en términos de cómo hacía las cosas Diófanes. La adigualación en realidad es una igualación, pero él no lo hace porque sabe que aquello hace aguas por algún sitio, ¿verdad? Y entonces dice, para el término adigualar, utiliza el gusanito. Y entonces escribe, dice, suprimimos los términos comunes. Claro, esto como, funciona como un igual, el AB, el menos A cuadrado, y me queda que B por E es 2AE más E cuadrado. Y entonces se tendrán entonces todos los términos afectados por E o una de sus potencias. En todos los términos tiene. Y entonces divide por E. Si divide por E, le queda esto de E. Y entonces dice, se suprimen todos los términos donde todavía interviene E. Y se resuelve esta última ecuación. Y concluye, B es el doble de A. Es decir, lo parto por la mitad, cosa que ya sabíamos ustedes de bachillerato. El máximo, cuando es el problema de máximos y mínimos, ¿ustedes se acuerdan? El área con un perímetro fijo que de mayor área, cuando un rectángulo, es un cuadrado, que es lo que le sale. Claro, mirad, esto lo he visto escrito por ahí. Si yo cojo y considero en nuestro lenguaje la función que quiero maximizar y cambio A por E, pin, resulta que todo lo que ha hecho Fermat, esto seguramente a ustedes les suena a la definición de derivada. Claro, si yo tomo el límite cuando E tiende a cero, me sale lo que me sale, que es lo de Fermat. Es que no dice Fermat, Pero yo he visto en algunos autores que dicen, aquí en el fondo hay un paso al límite y un cálculo. Bueno, a ver, y ustedes estarán diciendo ya, tratando de hablar del cálculo, este tío debe saber poco del cálculo infinitesimal porque no hace más que dar vueltas, y todavía no empezó a hablar del cálculo infinitesimal. Vamos a ver. El cálculo infinitesimal no voy a entrar. Pensaba haber hablado de lo inventa o descubre, pero no voy a entrar en eso. Estos dos son los dos personajes que se enfrentaron, no digamos a muerte, porque no hubo muertos, pero sí en una batalla campal muy cruenta. Y cuando yo, al menos, que soy sensible para estas cosas, acabo cuando leo cosas de esto con mal sabor, porque fue muy año, muy año. Y bueno, fijaos, os voy a un poquito sobre Isaac. He puesto ahí en resumen algunas cosas sobre las que veo. Newton tuvo una penosa niñez y en uno de los trabajos de Durán, que va muy documentado, que le afectó para el resto de su vida. Newton a los 3 años, no conoció. El padre de Newton murió antes de que su mujer diera. Y cuando tenía 3 años, su mujer se casó con un pastor protestante, bien adinerado, vivía bien, de la localidad. Pero este señor quería a su mujer, pero no quiso nada saber de eso. Y entonces, pues quedó con su abuela. El problema es que Newton debía ser también una persona bastante sensible. Y el problema que tenía es que desde la casa de su abuela se veía la torre de la iglesia y prácticamente veía a su madre todos los días, pero no podía ni acercarse a ella. Y esto, según los que han estudiado este asunto, lo debió marcar profundamente. Newton fue casi toda su vida un tipo muy huraño. Ahora os contaré por qué publicó tan poco, y eso fue una de las causas de la polémica, porque ahora lo deben decir. Él, en
1666 ya tiene prácticamente hecho todo lo que tiene que ver con el cálculo infinitesimal y la mayoría de los textos de su teoría de fluxiones se publican después de que muriera. Él se niega. Entonces, a ver, Newton, lo que os he puesto ahí, hacia 1666, en 1672, esta es una de las causas que Durán y algunos estudiosos más achacan a que no quisiera publicar. En 1672 se le ocurrió publicar su nueva teoría de la luz y los colores. Y las críticas, incluso publicadas en esas revistas y tal, fueron fulminantes. Sobre todo una de Christian Huygens. Huygens era uno de los grandes matemáticos de la época. Ahora veréis que lo voy a nombrar con Leibniz. Entonces, las críticas que recibió Newton por su nueva teoría fueron a la línea de flotación cuántica. Entonces, y él ni las aceptó ni soportó a él. Y parece ser, según Héctor, que eso provocó que él dijera, aquí están mis trabajos. Hay una anécdota, y os contaré algo de prensa rusa, pero ya sé, si vosotros decís por ahí, bueno, voy a acordar que yo he dicho esto, diré que mentís, porque es prensa rosa y no... Pero bueno. ¿Por qué a Wallis sí? A ver, en la Royal Society estaban planteándose cómo serían las órbitas de algunos cuerpos y cómo era la ley de gravitación universal. Y Durán escribe que de todos los matemáticos que se reunieron en ese momento para abordar la cuestión, el que tuvo la mejor idea fue John Wallis. ¿Y sabéis qué idea fue? Ir a preguntarle a Newton. A ver, cuando se presentó a ver a Newton, Newton lo recibió y Newton le dio una respuesta. Las órbitas son elípticas y la gravitación universal funciona de esta manera. Y le pregunta a Wallis, ¿y cómo lo dice usted tan seguro? Dice, porque hace 2 años que tengo los cálculos hechos. Y me los podría enseñar, no sé dónde está. Wallis se fue. El caso es que de alguna manera Wallis consiguió que poco después Newton no tenía perdido sus cálculos, no solo le enseñara sus cálculos, sino que era todavía mucho más lector. Se los explicó. Y pues esta vez, las malas lenguas dicen que hubo, y esto sí que no es para nada contrastable, pero bueno, por lo menos nos da una sonrisa, que hubo un intercambio de favores. Porque Wallis era un don Juan, por lo visto era guapísimo y llevaba de calle a toda la nobleza británica femenina. Y como también se ha dicho que quizás Newton era homosexual, pues yo siempre digo, pues muy bien. Pues si no fue así, bueno, qué va mal. Pero si lo fue, ¿y qué? Pues, santas papas. Bueno, el caso es que sí que solo se reconoce una relación, al menos que esté documentada, lo que yo he visto, una relación con una chica. Pero no lo dice él, lo dice ella. Cuando él estaba estudiando en Cambridge, él estuvo viviendo en casa de un farmacéutico por historias de familia, y la hija del farmacéutico sí que dejó escrito y tal que Newton le había tirado los perros. Pero solo tenemos su versión. La de Newton no existe. El caso es que Newton nunca llegó a casarse, siguió siendo un personaje muy huraño y acabó viviendo con una de sus sobrinas, y fue la que básicamente le dio. Bueno, fijaos, en 1669 publica uno de estos libros. No lo publica, lo escribe y se lo enseña a Barrow, que había sido maestro suyo, pero no lo publica. Esta obra, escrito hacia 1671, se publica en 1736, una vez que está muerto Newton. Newton, además, y esto se debe hablar, era alquimista, era arriano, a escondidas, muy perseguido. Los arrianos sabéis que niegan la divinidad de Cristo, muy perseguido por los arrianos, incluso él abjuró de estas cosas y tal, y místico. Entonces, según Durán, que era el que yo he leído, pues todo esto, la cantidad de escritos de Newton sobre teología de tipo arriano, sobre alquimia, sobre conjuros y cosas así, es mucho más numerosa que sus escritos científicos. Newton fue nombrado así, y esa acabó como una gran figura, porque fijaos, esa es la tumba de Newton. No sé, yo es que solo cuando estuve en la abadía de Westminster me volví con una pena, es que no te dejaban hacer fotos y yo no me pude hacer una foto delante de la tumba de Newton. Pero es que está en la abadía de Westminster.
Los ingleses en esto nos llevan un poco de ventaja, porque la abadía de Westminster es la tumba de los reyes de Inglaterra. Entonces, hay más, ¿eh? Hay otros, está Lord Byron, pero Newton tiene, como veis, una tumba muy llamativa e importante donde se entierran a los reyes. Es decir, que Newton, Leibniz, justo todo lo contrario. Leibniz tuvo una niñez agradable, aunque quedó huérfano pronto, a los 6 años, pero fue criado por su madre, muy querido, y resulta que el padre de Leibniz era profesor de filosofía. Entonces se educó. Sí. Lo que pasa es que Leibniz, pues, destacó muy pronto, era un niño precoz y, bueno, fue un importante diplomático y le gustaba casi todo. Leibniz, sabéis que se estudia en filosofía, en matemáticas. Leibniz, donde aprende matemáticas del último grito, no es en Alemania, sino es en París, porque va en misión diplomática y como le interesan las matemáticas, allí está Christian Huygens. Entonces, él contactó con Huygens y Huygens fue el que lo puso al día de las matemáticas del último grito, ¿verdad? Además, muy poco después viajó a Inglaterra y conoció a Newton y hablaron e intercambiaron mucha correspondencia. Cuidado, que otra cosa que seguramente no sabemos, la mayoría, es que parece que ahora sí nos comunicamos mucho entre los científicos, pero en aquella época la correspondencia es bestial. La correspondencia de John Wallis, editada después, ocupa algo así como 13 tomos como este. La de Leibniz, más de 5. Y hay un montón de manuscritos y de cartas que se escribían unos a otros. Entonces hay mucha comunicación. Viajó a Inglaterra y no es ni más ni menos que lo acogen de tal manera que lo hacen miembros de la Royal Society, aunque después vinieron las madres mías. Fue un gran filósofo. Hay otra cosa que a mí me parece que sería interesante estudiar, la característica universalis, que iba detrás la búsqueda de un lenguaje universal para las matemáticas, pero eso es otro tema para estar hablando muchas horas. Pero fijaos el final de Leibniz. El duque de Hannover, para el que él trabajaba, fue el rey Jorge I de Inglaterra. Y cuando se fue a Inglaterra, le dijo a Leibniz, no, aquí no viene, te quedas. Y aquello lo encajó muy mal Leibniz. Los últimos días de Leibniz fueron, por lo que yo sé, muy penosos. Y además murió solo. De lo que he leído, a su funeral solo asistió su secretario. Fijaos la disparidad del comienzo de uno y del otro y el final de uno y del otro. A ver. Bueno, porque quería contaros un poco sobre las... Él habla de Newton habla de la teoría de fluxiones. Las fluxiones son básicamente los conceptos de partida de Newton y Leibniz son diferentes. Newton parte de que las variables fluyen con el tiempo de forma continua. Cuidado que este es un concepto que tiene que ver con la fundamentación del cálculo infinitesimal. Y entonces lo que va haciendo es que las cantidades van fluyendo una con otra de una forma cada vez más pequeña, pero de forma continua. Mirad, él habla de momentos. Esto es una traducción de uno de los primeros párrafos, pero la traducción, es decir, habla el momento en el que se encuentra, digamos, si hablamos, para entendernos quizás, de una partícula, la partícula fluye de forma continua a la vez que el tiempo va cambiando, porque el tiempo es continuo. Y entonces el momento es donde se encuentra cada partícula en un instante. Bueno, fijaos, por contaros cómo es la teoría de fluxiones brevemente. Newton no considera funciones al uso como nosotros, es decir, una función de x, y, z, no. Él considera superficies o curvas. Claro, están igualadas a una cantidad. Una curva es una función igualada a un número. Básicamente él las pone igualadas a cero. Esta es cómo trabaja para ver la fluxión de esta. Esta es la función f de x. Lo veis, lo he puesto aquí. Incrementa las variables y le llama el cambio de la variable x es x punto con o. Ha cambiado en eso. Y el cambio de la variable y es y punto con o. Y lo compara con o. Esto es mío, esto no es de mí. Sí. La comparación es un cociente. Pero eso me suena mucho
a derivada ya, ¿eh? A ver, él coge y la expresión de los cubos de la función cambia parecido a lo que hacía Leibniz. Cambia cada variable en nuestro lenguaje por su incremento. ¿Lo veis? Y desarrolla ese cubo y lo desarrolla todo. Yo lo he puesto aquí en orden separando los que llevan O de los que no llevan O. Y los que llevan O elevado al cuadrado y los que no. Como esto es justo la función. Luego ese término es cero. Porque la función estaba igualada a cero. A ver, si ahora divido, pues estoy comparándolo con el O, que es la cantidad en que varían, si ahora divido todo por O, la azul claro ya no está, porque es cero. Divido todo por O, resulta que me queda esto de aquí. Estas cantidades son las que llevan O solo, y estas las que llevan O elevado a una potencia mayor que 1. Al dividir por O, estas se quedan afectadas por O. Y entonces él dice, ahora, como el flujo es indeterminadamente pequeño, también no son las cantidades afectadas por O. Y entonces resulta que, que todo este, todo este término de aquí es cero. Entonces solo le queda esto de aquí. Si ahora agrupo y divido por X punto, lo que tengo es una derivación implícita, que es justo esa función. Yo he puesto otra para que la veáis. Esta no es de Newton, pero digo, porque si alguno se escapa con esto. Si cojo y quiero ver las fluxiones de esa parábola, y cojo esa función, cambio X por sus fluxiones. La elevo al cuadrado, pim, 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 los primeros términos son cero y me queda esto de aquí. Si ahora, os lo he puesto ahí, hago tender la O a cero, ¿qué es lo que me queda? 2x, x punto, ¿y eso qué es? Os dais cuenta que esto, me falta el A, que me lo he comido en el paso de aquí a aquí, no lo he puesto. Pero os dais cuenta que esto es precisamente, si le pongo el A aquí al 2, es lo que haríais vosotros para hacer la derivada de eso. A ver, es que son así. Es que lo que va calculando son las derivadas. Y le van saliendo así. Porque veáis cómo el teorema del binomio, dada la hora que es, esto me lo voy a saltar, esto lo conocéis, el binomio de Newton, esto tiene como influencia que él no solo considera exponentes naturales, no exponentes negativos y exponentes fraccionarios. Y ahí le salen las series infinitas que han salido. Fijaos, esto es de su teoría de fluxiones. Esto, el A cuadrado partido por B más X, es una serie infinita. Aquí lo tenéis desarrollado. Esto es, él lo que escribe aquí, ¿veis? Es esto de él. El O de estos son símbolos que no son de fluxiones, son de otra cosa. Pero fijaos, lo que tengo ahí es, cuando a esto aplico la fórmula del binomio de Newton, claro, que la tenéis en la cabeza, ¿verdad? Pues me va saliendo esto de aquí. Si ajusto los signos, resulta que A cuadrado partido por B más X es una serie infinita. Y ahí aparece el tratamiento que Newton hace de este tipo de cosas. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia con Leibniz? Pues Leibniz para nada tiene que ver con el tiempo. El concepto que tiene Leibniz es, por lo visto, a base de que él había trabajado sucesiones de números. Y se había dado cuenta que también podía trabajar, y eran muy agradecidas, las sucesiones de diferencias. De modo que si yo tengo una sucesión y cojo otra sucesión en la que cojo las diferencias 2 a 2 en orden de la sucesión anterior, resulta que la suma de los n primeros términos de esta sucesión de diferencias es precisamente el término x. Y a partir de ahí, si en lugar de tener una colección finita de diferencias tienes una infinita, la cosa va a más. Mirad, este es, bueno, voy a decir, así. Perdonad el trazo, porque es que solo he hecho a mano y luego lo he escaneado, con una cera. Y entonces, pues, él aquí considera las curvas verdes, roja, azul y esta más oscura. Esas son las curvas que el dibujo visto así de golpe uno puede no enterarse. Si os dais cuenta, todas estas rectas que son las tangentes a las curvas. Y aquí tenéis lo que nosotros llamaríamos diferencial de X, pero que
Leibniz llama diferencias. Esta es la imagen que corresponde al artículo que os he puesto al principio. Si observáis aquí, tenéis la fórmula de la derivada de un producto. El primero sin derivar por la derivada del segundo y el segundo sin derivar por la derivada del primero. Y aquí tenéis la fórmula de la derivada de un cociente. Esas son las que usamos ahora. Esas son las que usamos. La terminología que usamos básicamente es la de Leibniz. Él, su concepto entonces no es igual. Él lo que va cogiendo son diferencias. Fijaos, esta diferencia de X es esa diferencia de Y. Y esta diferencia de Y es esta. Entonces, él concibe una curva como una línea poligonal. No se atreve ninguno de los dos a decir estas cosas, que tiene infinitas poligonales, que tienden a hacer un punto. Y entonces, a partir de ahí, obtiene esa especie de triángulo, porque esto es tan pequeñito que puedo decir, es un segmento. Y entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Y además, fijaos, ¿os acordáis de cómo hacíais la tangente en geometría plana? La tangente, como la pendiente de una curva. Era lo que sube dividido entre lo que avanza. La pendiente de esa recta es el de Y dividido por el de X. Y de ahí le va saliendo la derivada. Aquí os lo he puesto, lo que él hace, os lo he puesto usando nuestra terminología. Y me sale justo que la derivada de la curva es f de x más h menos f de x partido. Bueno, sería mucho más que hablar, no voy a entrar en esto. Sí que quiero, es decir, por terminar, porque no quiero alargarme más, ya en 3 o 4 minutos acabo. A ver, resulta que después de la batalla, que ahora os comentaré, no, os lo quería comentar antes. Es decir, mirad, hay dos... eso es la publicación, perdona. Aquí está, sí, claro, perdonad. Es que he ido esta semana de cabeza. Entonces, anoche a las 11 de la noche estaba escribiendo esto y en un momento que dije, mira, ya no escribo más, sé lo que Dios quiere. Porque ya no me daba la... Es que han operado a mi hijo. Bueno, en 1713, al final de su vida, publica una carta anónima. Y escribe en estos términos, como lo tenemos. Bueno, los puntos suspensivos que hay detrás de letras mayúsculas son suyos. Los otros puntos suspensivos es que yo he cogido para no escribir todo el párrafo, lo que me parecía más destacable. Newton, no ha podido negar que L, yo leí, ha sacado a la luz y cultivado públicamente este nuevo arte de análisis. Y haber producido varios años después, no ha podido negar que varios años después N ha producido algo que llama cálculo de funciones. Similar con diferente notación. Pero es que, bueno, Newton publica un texto más largo en 1715 que se conoce como el Acón, donde le tira a Leibniz, aquí él no se corta, no pone ni n punto ni nada de nada. Y una de las cosas que dice, después de argumentar, esto no va a ninguna parte, porque este señor vino a verme y le enseñé mis manuscritos cuando estuvo en Inglaterra, y poco después fue y publicó esto. Dice, y segundos inventores no tienen derecho. Se pusieron, bueno, los textos en los que se ponen a parir uno a otro, penosamente, porque a mí me da mucha pena de esto, son numerosos. Bueno, pero resulta que los dos trabajos eran mismos. Muchas cosas se han sabido después de la muerte de ellos, y pasados siglos, porque después de la Segunda Guerra Mundial salieron a la luz un montón de trabajos de Newton, manuscritos que habían sido subastados, que estaban por ahí perdidos, que sus herederos lo habían vendido y tal. Y ha sido un trabajo muy ingente que han hecho muchos estudiosos de esto. Y los manuscritos de Leibniz sí que se conservan desde hace mucho tiempo en Hannover, y la historiografía ha probado que nada de nada, porque además los puntos de partida son diferentes. Y ya vamos a terminar. ¿Y qué pasó con la braquistócrata? ¿Se acuerdan ustedes del reto? Pues cuando acabó el plazo, esto vamos a concluir ya, cuando acabó el plazo, en mayo de 1697, Bernoulli había recibido algunas soluciones.
y las publicó como había prometido en el acta eruditorum. Publicó la solución de Leibniz, aquí, ahí, no, esta, es que no sé nunca darle al puntero del rojo. Esta es la suya, la de Bernoulli. Esta es la del Marqués de Lópida. Como no me cabía la de Leibniz, no he puesto dudas. ¿Veis? Hospital, el Marqués de Lópida. Estos son los gráficos correspondientes a las soluciones, que ya lleva 3. Y publicó una cuarta. Anónimo. Esa. La de Newton. Newton, y ya con esto voy a concluir porque, bueno, me da un poco... Newton recibió una carta con el problema de las manos del secretario de la Royal Society. Su sobrina, que escribió una biografía de Newton, y que Newton vivía con ella, Newton ya estaba trabajando para la Casa de la Moneda, porque ahí ganaba más dinero, tenía menos... todo estaba bien pertrechado. Y su sobrina cuenta que su tío llegó muy tarde de la Casa de la Moneda. Muy tarde era aproximadamente a las 4 de la tarde. Que comió un poco y que se encerró en su habitación. Y que ella estuvo viendo luz por debajo de la puerta hasta las 4 de la mañana. Y que al día siguiente le dio una carta anónima para que se la llevara a Oldenburg, que era el secretario de la Royal Society. Oldenburg le remitió la carta a Bernoulli. Bernoulli, claro, cuando le vino una carta de la Royal Society, y él que había puesto a parir a Newton, y la leyó, dijo, ostras, esto es de Newton. Y la publicó. Este es el dibujo que hizo Newton. Él había dicho que es sin cálculo infinitesimal. Yo no me he puesto a estudiarme con detalle la solución de Newton porque es muy complicado, porque solo pone 5 líneas. Y dice que coge, ahora os diré cuál es la curva, porque no hemos dicho cuál es la curva. Coge y dibuja la curva en cuestión, coge un segmento y traza una serie de proporciones. Y ya está. Pero Bernoulli, que era un tipo sabio, cuando la leyó dijo, esto es de mí. Ahora no sabemos, pero igual si es verdad o no. Pero dicen que dijo, por las garras se conoce al león. Y no habéis oído esa frase. Por las garras se conoce al león. Y tuvo que reconocer la genialidad de Newton y la tuvo. Todo el mundo, aunque no aparece firmada por Newton, pero todo el mundo supo que era de Newton. ¿Y cuál era la curva? Usted está pensando, ¿no? No sabe qué era. Lo que se supone. A ver, hoy he puesto 3 curvas y esta es la última. Arriba tenéis la curva cicloide. ¿Sabéis cuál es la curva cicloide? La que si cojo una rueda y donde está la válvula de la bicicleta le pongo una tiza y la hago rodar por la pared, me dibuja esa curva 2. Eso se llama cicloide. Esa no es la curva, porque la que es esta de aquí, es la cicloide invertida. Aquí os he puesto una animación que he encontrado, no es mía, la de la cicloide sí, pero esta de aquí, donde está la comparación en tiempo real, cómo bajaría una ola. Una línea recta, una parábola, un arco de circunferencia, un polinomio de grado 5 y la cicloide invertida, que es la negra. Fijaos cuál llega antes, la cicloide. Pero es que tiene otra propiedad, que es la tautocrona. ¿Qué significa esa propiedad? Las curvas que son espectaculares, y esta en concreto. Las curvas, la tautocrona significa que, fijaos, el movimiento. Todas las bolitas llegan a la vez al final, pero cada una parte de un punto diferente de la curva. Pues, partas de donde partas, el tiempo de llegada es a la vez. Esa curva es la curva cicloide, es la curva braquistocrona, pero también es tautocrona. Bueno, no sé si os ha quedado una imagen más o menos de cómo fue la evolución, algo de la polémica. No he querido entrar en muchos chascarrillos, solo por darle un poco de humor, pero hay mucho que hablar sobre esto. Podríamos tirarnos horas y horas hablando de tantos conceptos que hay. Hay una cosa, y ya con esto concluyo, que llama la atención. Es muy curioso cómo las demostraciones que aparecen en la teoría de fluxiones o en los artículos, hasta donde yo he podido ver, porque a lo mejor hay alguien que me entiende, no brillan por su ausencia. Son casi todos ejemplos, pero sí hay explicaciones fundamentales. Claro,
no nos extraña. Pero el rigor del pensamiento sí que existe. Y cuando uno lee los elementos de Euclides y ve el rigor de los razonamientos de 350 años antes de Cristo, el álgebra, como se pone la aritmética utilizando la nueva álgebra, y ve el rigor de la obtención de los resultados, y te metes en el etéreo campo del cálculo infinitesimal, pues, pero claro, es que el concepto de límite, el concepto de derivada, son conceptos complicados, sutiles. Hizo falta que pasaran muchos años, hasta Cauchy, fue Cauchy, ¿verdad? El de la SIOD o Weierstrass. Hasta Weierstrass, ya en el siglo XIX, no se formaliza la definición que manejamos hoy día de función continua, pero se manejaban las funciones continuas y los límites. Lo que ocurrió con esto, y esto es una opinión muy particular, es que el cálculo infinitesimal, yo recuerdo que Salva, yo estudié con él una asignatura que era análisis estándar en el curso de doctorado, y le pregunté que sería interesante también que estos chicos supieran algo de eso. Pero, en fin, Cuando quieras. yo, por el año que viene, cuando me diga dos charlas, pues uno para ti. Pues, y le pregunté, yo era alumno suyo de doctorado, aunque somos de la misma edad, él un mes mayor. Pues le pregunté, ¿y esto? ¿Tú qué sabes? ¿Qué contrasta? ¿Qué nos aporta? Y él me dijo, es el análisis que estudiamos, es televisión en blanco y negro, no sé si te acuerdas de aquello, ¿sí? Y me dijo, y esto es televisión en color. Me pareció muy seductor aquella, pero ha quedado... No envía la imagen, no envía la imagen. Ya, bueno. Yo la aprendí. Ya. Pues es que yo creo que de momento el cálculo infinitesimal en ese momento supuso algo parecido. Estamos haciendo álgebra en blanco y negro, pero ahora empezamos a ver cosas en color. ¿Y qué pasa? Pues que con blanco y negro da igual que usted se ponga de rosa, de amarillo, solo se ven grises. Pero ahora los matices, las posibilidades son espectaculares. Y lo que ocurrió a partir de ahí es, corre que te pilla. Es decir, todo el mundo empezó a desarrollar cosas que tenían que ver con el cálculo infinitesimal. Y es verdad que el rigor algunas veces dejó mucho que desear. Sin ir más lejos, Peano le tocó dar, cuando estaba empezando su doctorado, clases de cálculo infinitesimal en Turín, porque el profesor titular, su maestro, enfermó. Y se encontró con que la definición para calcular el área de una superficie, pues que funcionaba en casi siempre y se venía enseñando, era original de un tal Serret, a Peano no se le ocurrió otra cosa, porque a él se le ocurriría eso, que aplicar la definición de superficie que se enseñaba al cálculo del área de una superficie de un cilindro. Pero no diga usted con cálculo infinitesimal hacer el área de la superficie de un cilindro, si es dos círculos y un rectángulo. Bueno, pues resulta que le salía que un cilindro tenía área infinita. Y entonces, claro, Peano, que era un buen matemático, dijo, esto no tiene área infinita, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaba? Pues que la definición no estaba bien fundamentada y en algunos casos servía, pero en otros no. Entonces, esto es una muestra de que es lo que... Sí, yo no creo que haya falta de rigor en el pensamiento de Newton ni de Leibniz. Es propio de lo que estamos haciendo, porque esto ya es diferente de lo que había hecho Arquímedes. Bueno, son precursores. Aquí ya hay una formalización. Bueno, perdonad que me hable un poco más de la cuenta y bueno, muchas gracias por escucharme porque me gusta hablar de esto y en pocos sitios me dejan hablar. Claro, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta que me sepa. Bueno, mejor, me encanta. No quiero ser el único, así que No, eso me callaba. Esperaba que claro. Tengo muchas cosas que decir. yo me imagino. Pero voy a empezar por una cosa. La cicloide, aparte de las maravillosas propiedades que has dicho tú y que había algunos de segundos, les voy a contar la semana que viene. Poneos a temblar. Tiene dos propiedades adicionales que merece, ya que la tiene ahí delante, merece la pena destacarla. La longitud del arco es 4 veces la de la circunferencia que representa. Sí. Y el área bajo un arco es 3 veces la del círculo que representa. Pues esa es la Y otra cosa que quería decir es que lo has dicho, lo has citado tú, ¿no? El tema de la fluxión, la velocidad y el tema distinto de Leibniz
Las diferencias. de las diferencias pequeñitas, las mónadas, precursor de los infinitesimos, del no estándar, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta hacer un paralelismo que no lo he visto, este es mío, ¿eh? Zenón. Zenón planteó 4 paradojas para burlarse de todo, porque era un Gustavo Farser de mucho. Entonces tiene 2 contra los atomistas y 2 contra los no sé qué, ¿vale? La cuestión era la indivisibilidad infinita del espacio y en parte la divisibilidad infinita del tiempo, la flecha del sistema. Si el tiempo va así o es continuo, ¿vale? Entonces, esas 4 que van por parejas 2 y 2, Sí. se aproximan una al método de Leibniz de los infinitesimos, de la mónada, de la división espacial al infinito, y 2, la versión dinámica de Newton, porque la versión del cálculo infinitesimal tiene subyacente la idea de velocidad, o por x' es un instante de tiempo pequeño por la velocidad, ¿vale? El desplazamiento pequeñito. Entonces, es alucinante cómo esas 2 ideas han ido pasando a lo largo de siglos y siglos y siglos y siglos y siguen teniendo siguen teniendo presencia, porque hay aproximaciones a cuestiones de análisis que cuando le pones un cierto sabor de dinámica, de física, de movimiento, toman un cariz distinto a cuando lo miran de otra manera. A mí eso me parece las dos corrientes. Sí, vamos, de acuerdo contigo, efectivamente. ¿No? Yo quería que vierais también la evolución, ¿no? Como hay cosas que no es generación espontánea, pero efectivamente, bueno, hay cosas. Hay otras cosas. Lo que os he dicho de que yo le di a él de la cuadratura de la parábola, pues también tiene que ver con el método de exhaustión y luego, fijaos, por el rigor. Porque yo recuerdo cuando le dije que, si no recuerdo mal, Arquímedes lo hace por métodos que llaman mecánicos, porque utiliza la ley de la palanca. Uno de ellos. Pero, y el propio Arquímedes dice, bueno, esto no vale. No vale porque se hace con la geometría al uso, que era básicamente la regla y el compás. En fin, bueno, pues muchas gracias. Y gracias a ti por tus comentarios. No. Bueno. Nos despedimos ya y el año que viene nos vuelven a dar